Capítulo 9. Jamás entendí ni una palabra sobre ajedrez. Mi padre nunca nos enseñó, no tenía paciencia. Solo sé poner las piezas y apenas el recorrido de cada una. Eso sí, cuando él terminaba de analizar una partida me gritaba: «Liliana, venía a acomodar el tablero». Tenía que interrumpir lo que estaba haciendo para obedecerle. Era dictatorial y muchas veces lo odié por eso. Pero así como el interés por el juego siempre me fue ajeno, recuerdo desde que nací la intensidad con que me seducían sus historias y mi interés continuo por saber y preguntar para estimular sus respuestas. Cuando empiezo a jugar, siento emoción, deseos de ganar, felicidad. La belleza en el ajedrez es sui generis, me explicaba. Es hermoso encontrar un final, de esos que requieren de varios meses para resolverlo, y tan maravilloso una defensa como bonito es un ataque, directo e indirecto. Quiero que las jugadas revelen toda la perfección posible, y si debo entregar una pieza, así sea la dama, para integrar su unidad estética, lo hago. Una partida tiene vida cuando en ella existe una idea, aunque sea la de no hacer nada, y cuando sobre esta idea está basado el plan. En el plan toda la estrategia, y de acuerdo con la estrategia, los detalles tácticos del juego. Como decía mi maestro Tartakower, el táctico debe saber qué hacer cuando hay algo que hacer, y el estratega debe saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. El ajedrez es infinito. A veces se exasperaba cuando veía jugar mal a sus nietos. Hay que seguir el mismo orden de cada mañana al vestirnos, les explicaba entonces. El caballo es como el calzoncillo. Nos ponemos cualquiera sin elegir el color. No necesitamos que combine con el resto de la ropa. De la misma manera, así saltimos con el caballo. No importa tanto para qué lado. En cambio, el alfil es la corbata. Debe hacer juego con la camisa y el traje. No podés ponerlo en cualquier parte, sino que tenés que fijarte cómo está armado el resto del juego antes de moverlo. Los peones son valiosos y hay que cuidarlos. Siempre es mejor tener un peón de más que un peón de menos. Le gustaba reflexionar sobre cada aspecto. Nada escapaba a su análisis. Yo pienso que el ajedrez no es difícil, decía. Todos podemos llegar a ser jugadores de primera. Se necesita contar con un buen maestro. Generalmente, para ganar hay que jugar bien, por supuesto, pero a veces también se puede vencer jugando mal si el otro lo hace peor. Yo aprendí de Tartakower, Pano, de Bolbochán. Siempre recomiendo a los que empiezan que se consigan un buen maestro al que seguir. Pero aún así, Bobby Fischer y Capablanca no se hacen, nacen. Me explicaba que Savielly Grieg Tartakower, polaco como él y luego naturalizado francés, no solo fue su maestro, sino también uno de los jugadores que más admiró. Era un hombre de una cultura enorme, uno de los mejores jugadores de ajedrez y un gran poeta que escribía en 3 idiomas. Si bien nació en Polonia, había vivido en Francia y cuando empezó la guerra tomó la nacionalidad de ese país. Cambió su apellido, pasó a ser el coronel Cartier y fue secretario personal de Charles de Gaulle. Cuando se firmó la paz, le ofrecieron un puesto importante, pero se negó a ocuparlo y volvió a asumir su verdadera identidad. Por eso le cedió el primer tablero cuando llegaron al país en 1939. Era un honor, querida. ¿Cómo iba yo, siendo más joven, a ocupar el primer tablero, aunque fuera campeón polaco? Parece que la admiración era mutua, porque una vez le preguntaron a Tartakower quién era el mejor ajedrecista. Dijo entonces que Capablanca era quien mejor jugaba, pero que era Najdorf el que más amaba el ajedrez, el más genial del mundo. Atesoró esa respuesta como uno de los premios más valiosos. Años después, cuando mi papá ya estaba definitivamente consagrado, se reencontró con su maestro en Venecia, días antes de comenzar un torneo en el que ambos participarían. Lo invitó a comer. Su compatriota le contó que había estado algo enfermo, pero que pensaba ganar esa match. Ahí ganó el torneo y con ese dinero me hago un chequeo para mejorarme y vivir unos cuantos años más, le dijo. Era un certamen importante en el que también jugaban Ewe, Sabo y Esteban Canal, entre otros. En la última ronda mi padre tenía 1,5 puntos de ventaja y le tocaba jugar con Tartakower, quien sin registrar que el tiempo había pasado, le anunció confiado que pensaba ganarle. Doctor, yo juego con blancas, no le va a resultar tan fácil.
Efectivamente, la partida se mantuvo pareja hasta que mi papá le propuso tablas que el otro no aceptó. Le ganó y Tartakower salió sexto. Solo obtuvo un pequeño premio. A la mañana siguiente se cruzaron en el café del hotel. Usted sabe que es muy popular en la Argentina. ¿Por qué no escribe algunas notas para mi diario de Buenos Aires? Le propuso mi padre. Yo le pago y así consigue algo de dinero. No, no, gracias. Pero usted lo necesita. Sí, ya me las voy a arreglar. Cuente conmigo. De ninguna manera. Al mediodía llamaron a la puerta de su habitación. Era Tartakower. Ya que ha sido tan gentil y como es buen comerciante, le voy a ofrecer un negocio, aunque sé que usted me va a estafar. ¿Cómo? Hace un tiempo jugué un torneo en Budapest y gané el primer premio. Allí me dieron una cigarrera. Se la vendo. Doctor, yo no fumo. Yo sé que no fuma, pero todos los caballeros deben tener una cigarrera, para cuando viene una dama poder ofrecerle un cigarro. Y dígame, doctor, ¿cuánto vale? Usted es un buen comerciante, ponga el precio. $400, dijo mi padre sin pensarlo. Yo sabía que usted me iba a estafar. Acepto. Le pagó como 40 cigarreras. Nunca se dejó ganar. Pero mientras que a Tartakower pudo ayudarlo con su problema económico, hubo un triunfo que siempre le pesó en la conciencia. ¿Sabés que posiblemente yo maté a una persona? Vení, sentate que te cuento. Y antes de terminar de acomodarme, él empezaba con su relato. Era el año 1939 y estaba por venir para la Argentina. Se hizo un torneo preliminar del equipo polaco para decidir los jugadores que viajarían. Había tres ya preclasificados: Tartakower, yo y otro ajedrecista que falleció en Buenos Aires. Faltaban más. Se me acercó un hombre de la ciudad de Lodz, que me pidió antes de la última ronda que lo dejara ganar para integrar el equipo. Yo ya estaba clasificado de antemano. Encabezaría el torneo aunque perdiera en la última ronda porque tenía 2 puntos de ventaja. Sin embargo, le dije que no podía hacer eso, que el punto no era suyo ni mío, sino de todos. Jugamos y el otro perdió. No pudo hacer el viaje a la Olimpiada y murió en la cámara de gas durante la ocupación nazi. No hay día en que no me arrepienta por eso. De todos modos, no fuiste vos quien lo mató. Pero que no se dejara ganar no significaba que no fuera diplomático. Durante un torneo que se jugó en Mar del Plata en 1969, Pinky, la locutora, fue la encargada de entregarle el premio. En la ceremonia de cierre jugaron y sorprendentemente ganó ella. Fue la partida más difícil de mi vida, declaró al final, incluyendo el campeonato mundial. Tuve que pensar más y más rápidamente para no perder, para que no se amaten 2 jugadas, para no hacer tablas sospechosas y para que ella pudiera ganar honorablemente. Era un caballero que sabía tratar a las mujeres, sumamente simpático. Lo preocupaba detectar que hubiera alguna que no quisiera establecer contacto con él, como aquella que conoció en la India, viajando con mi mamá. En cada lugar que llegábamos nos agasajaban con todos los honores, contaba. En Madrás nos hicieron una recepción bárbara y la alcaldesa, una mujer muy bonita, me entregó las llaves de la ciudad. Le agradecí en inglés y no me contestó. Cambié de lengua porque pensé que no entendía y ella siguió sin hablarme. Le comenté 1000 cosas en todos los idiomas y nada, no me dirigía la palabra. Temí haberlo ofendida y le pregunté a uno de los presentes qué había hecho mal. Entonces me aclaró que no era que no quisiera responderme. Había enviudado hacía 3 semanas y la religión le impedía hablar con ningún hombre durante el primer mes. En general se sentía desarmado frente a una dama con problemas. Como muchos hombres se obligaba a dar respuestas y soluciones inmediatas cada vez que veía sufrir a una mujer. Una tarde me encontró llorando, lo cual era para él una situación intolerable. Yo rendí un examen al día siguiente y sufrí un ataque de pánico al saber que estaba a años luz de terminar con el programa. ¿Y por eso llorás? Me preguntó apenas me vio. ¿Sabés que hubo un momento de mi vida en que estuve a punto de dejar el ajedrez? Me pasó algo con Capablanca que me hizo dudar de mis condiciones. ¿Así que no naciste siendo seguro? No, querida, para nada, me contestó, sin captar la ironía. En 1937 jugué un torneo en Margate, un balneario de Inglaterra. Ahí me tocó enfrentar con negras a Capablanca cuando él era campeón del mundo. Yo era campeón de Polonia, y aunque no me importaba el resultado, deseaba lograr un buen papel. Y como maestro sin mayor experiencia, sentía pánico. El día anterior no sabía qué hacer.
Trataba de encontrar qué línea podría oponerle con negras a ese gigante. No podía comer ni dormir. Aún hoy recuerdo ese tormento. Me sentía como vos ahora, pero en lugar de llorar estudiaba, hasta que llegó la hora. Estaba exhausto. Capablanca vino con dos damas, una rubia y otra morocha. Hizo su jugada y se retiró para beber en compañía de ellas. Apenas yo contestaba, venía, echaba una mirada y movía. A todo esto yo me rompía la cabeza para dar con la mejor jugada, pero cada movida suya era un mazazo. Sentía su genio. Veía cómo a pesar de todo mi partida se desplomaba. Mi angustia no tenía límites. ¿Era posible que él pudiera jugar en esa forma sin darme la menor importancia? Pensé en dejar el ajedrez, dedicarme a otra cosa. Ubícate en mi lugar. Él, en su ir y venir para charlar con las damas, apenas había empleado 5 minutos, y mi reloj marcaba casi una hora. Ya en posición inferior, le preparé una jugada de doble filo para obligarlo a pensar. No lo hizo y su juego perdió calidad. Recién entonces, consciente del peligro, tomó asiento y entonces sí, meditó largamente. ¿Do you play for win? Me preguntó. Eso implicaba una propuesta de tablas. Yo estaba mejor. Soy un jugador y calculé que con perder no perdía nada y con ganarle pasaba la historia. Por ese entonces todavía no hablaba castellano. Yes, I play for win. Él disponía de mucho tiempo y yo apenas de 1 minuto para 18 movidas. Tuve el gusto de hacerlo pensar durante más de media hora, pero finalmente, por jugar rápido, me equivoqué y terminamos en empate. Al día siguiente, un periodista del Time de Londres me dijo: he conocido muchos locos, pero ninguno como usted. Solo un impertinente se anima a rechazarle tablas a Capablanca. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté, ya sin llorar. Que no importa que tengas miedo, lo que importa es el esfuerzo. Si estudias liberada de la preocupación final, seguramente te va a ir bien. Así pasa en el ajedrez. Cuando no nos obsesionamos con el resultado, descubrimos una capacidad mayor, más confianza y una experiencia valiosa con respecto a las posiciones que surgen en el tablero. No era muy fácil no estar preocupada por el resultado al sentir que sus ojos me evaluarían con severidad. No sé si realmente su mirada era tan crítica, pero de esa manera lo sentía yo, con lo cual oscilaba entre la exigencia de ser la mejor y la rebeldía de hacer lo contrario a lo que suponía que esperaba de mí. El problema de la necesidad de contradecirlo a ultranza se presentaba cuando mi deseo coincidía con el suyo. Tuvieron que pasar años y muchos golpes para que yo pudiera aceptar que algo me convenía aun cuando él pensara lo mismo.